Y el engaño se manifiesta específicamente en las buenas obras que nosotros como creyentes podemos realizar. Y yo he denominado a este segmento el engaño de las buenas obras. El engaño de las buenas obras. Muchos se perderán en las buenas obras porque el evangelio va más allá de las buenas obras. El evangelio va a la raíz del problema y el problema no son las obras, sino la naturaleza de las mismas. Así que las buenas obras tienen solo dos fuentes y eso lo podemos ver en el huerto del Edén, específicamente en los dos árboles que estaban en el medio, porque ambos árboles van a producir un fruto y el fruto son buenas obras. Dice la Biblia que en medio del huerto estaba tanto el árbol de la vida, representando a Cristo. Cristo es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ese hacer se traduce en buenas obras, pero son buenas obras que produce Cristo, representado por el árbol de la vida. Pero también en el medio del huerto había otro árbol, conocido como el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que después de que el ser humano comió del árbol de la ciencia del bien y del mal, todos los descendientes de Adán íbamos a poder hacer no solo lo malo, sino también lo bueno, separados de Dios. Pero todo lo bueno que el ser humano haga, separado de Dios, va a producir muerte. Y a esas obras buenas, buenas, separados de Dios, el apóstol Pablo las califica de obras muertas. Las obras muertas de la carne, las buenas obras, pero muertas de la carne. Y quiero que en estos minutos meditemos un poco en este tema tan importante. Repito, las buenas obras de la carne. ¿Y por qué es importante detenernos a meditar en este aspecto? Porque evidentemente al final habrá un grupo de pseudo cristianos que fueron engañados por las buenas obras de la carne y no lo pudieron discernir a tiempo. ¿Y por qué no se puede discernir a tiempo? Porque no se aceptó el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Y el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea declara que nosotros somos ciegos. O sea, el mensaje para la iglesia de la Odisea es para nosotros, para nosotros. Solo que el laodicense por naturaleza cree que ve, por lo tanto no acepta el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea, porque el laodicense dice, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y que el Señor le revele que es un miserable, un desventurado, un ciego y desnudo, eso ofende, ofende. Y literalmente algunas personas cuando escuchan este mensaje se ofenden. Y es algo muy típico en la carne, porque la carne cree estar bien. Y que le digan lo contrario, la carne, entre otras cosas, es testaruda. Y eso ofende. En el capítulo 6 versículos 60 y 61 el Señor Jesucristo les dice, ustedes no me están siguiendo en el espíritu, ustedes me están siguiendo en la carne. Sí, ustedes me siguen, porque había una cantidad de gente detrás de Jesús. Y Jesús hizo un alto en el camino, levantó la mano y dijo, hagan silencio, por favor, les voy a decir lo siguiente. Les voy a decir que yo sé que ustedes no me están siguiendo en el espíritu, ustedes me están siguiendo en la carne. Y cuando Jesús declaró eso, la gente que lo estaba siguiendo en la carne se ofendió, porque es la respuesta natural de la carne, porque a la carne no le gusta el diagnóstico,
No le gusta que le digan que es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. No le gusta eso a la carne. Versículos 60 y 61 del Evangelio según San Juan en el capítulo 6. Hermano Henry, usted que tiene esa voz así de locutor. Gracias. Muy muy buenos días para todos. Buenos Bendiciones. días. Dice el Señor en su palabra. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto les dijo, ¿esto os ofende? Amén. ¿Esto os ofende? Esta palabra es dura. Ujú. O sea, que lo ennueve a uno, que lo ennueve a uno. Y son los discípulos los que están hablando de esas palabras, los discípulos. O sea, gente que lo está siguiendo y Jesús dice, usted no han entendido de qué trata este asunto. Y ustedes están engañados por su propio corazón. Entonces, Jesús, en su misericordia, nos reveló nuestra condición, el diagnóstico. El diagnóstico es que estamos ciegos. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, tenemos que ir con la revelación. Y la revelación dice que estamos ciegos. Entonces yo tengo que orar diciendo, Señor, yo soy consciente de mi ceguera espiritual. Por favor, abre mis ojos para poder ver. Abre mis ojos. Abre mis ojos. Y eso no es un asunto que hay que hacerlo una vez y para siempre. No, eso es un asunto que hay que hacer todos los días, porque es que esa naturaleza continúa allí, dentro de nosotros. Y en cualquier momento quiere dar el zarpazo para volver a tomar el control. Jesús les dijo a los fariseos que ellos eran ciegos guiando a otros ciegos, pero no aceptaron el consejo, no lo aceptaron. Capítulo 15 de Mateo, versículo 14. Mateo 15, 14. Mateo 15:14 declara, dejadlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Amén. Déjelos, o sea, no aceptan el consejo, hay que dejarlos. Y el resultado va a ser inevitable, los dos van a ir al hoyo, tanto los que están guiando como los que lo están siguiendo. Y el problema neurálgico de los fariseos no era la ceguera en sí, era el creer que veían. Eso es el engaño de la carne. Ellos creían que veían porque hacían buenas obras, buenas obras. Y ahí está el engaño de la carne, que la carne no solamente se va a manifestar en buenas obras, en malas obras, sino que se va a manifestar también en buenas obras. Capítulo 9, versículo 41. No aceptaron el diagnóstico. San Juan 9, 41. Perdón. Juan 9:41, último versículo. Dice, Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Ahí está el problema. Usted no aceptó el diagnóstico. Jesús le está diciendo, yo ya les dije a ustedes que son ciegos, pero ustedes dicen que ven. Entonces, como ustedes dicen que ven, el pecado permanece. No pueden ser sanados. No pueden ser sanados. Y ese es el problema de la Odisea. La Odisea no acepta el consejo. Y ustedes, todos los que estamos aquí, somos lectores del Espíritu de Profecía a través de los escritos de Elena White. Y Elena White dice que lo que producirá un zarandeo en la iglesia es el consejo del testigo fiel a la iglesia de la Odisea. Eso es lo que va a producir un zarandeo. ¿Y qué es el mensaje del testigo fiel a la iglesia de la Odisea? La señora White dice que es el mensaje de la justificación por la fe. Y el mensaje de la justificación por la fe se resume en que sin Cristo nada podemos hacer. Entonces, si el mensaje de la justificación por la fe es que sin Cristo nada podemos hacer, es porque estamos intentando hacerlo sin Cristo. Ese es el problema, pero no lo entendemos. ¿Por qué? Porque al igual que los fariseos, el engaño en las buenas obras nos puede tener cegados. Noten ahora en el capítulo 18 de San Lucas, versículo 11 y 12,
El problema no son las buenas obras. El problema es la fuente donde proceden. Proceden de este árbol, del árbol de la ciencia del bien y el mal, que representa una vida independiente de Dios. Es decir, es el intento fallido de la carne por agradar a Dios. Porque la carne, escúcheme bien, la carne va a intentar agradar a Dios, pero no podrá agradar a Dios. No podrá agradar a Dios, pero lo va a intentar. Capítulo 8, versículo 7 de Romanos. En Romanos Romanos 8, 8, 7. 8, 7 7. leemos. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los vecinos de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ese tampoco puede sujetarse, implícitamente dice que lo va a intentar, porque usted se da cuenta que no puede hacer algo cuando lo intenta, pero no puede. O sea que la carne va a intentar agradar a Dios. Eso fue lo que hizo Caín. Caín intentó agradar a Dios, pero en la carne. Y la carne va a intentar agradar a Dios, pero no podrá. Y lo intentará agradar con buenas obras, pero no podrá, porque no son las obras fruto del Espíritu, sino que son las buenas obras fruto de la carne. Capítulo 18, Evangelio según San Lucas, versículos 11 y 12. 18, Lucas 11 y 12. Note allí una serie de buenas obras. Todas son buenas obras. Y escuche bien esto, vamos más allá. Esas buenas obras las hace tanto la carne como el espíritu. Y ahí surge una pregunta. Entonces, ¿cómo puedo discernir si las buenas obras que estoy realizando son fruto de la carne o son fruto del espíritu? Porque son las mismas obras. Capítulo 18, versículos 11 y 12. Lucas 18, 11 y 12. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Escuchen bien esto. Gracias, hermano Henry. Noten que el fariseo, estando en la carne, iba al templo, pero en el espíritu también iba al templo. Pero el fariseo también oraba en la carne, pero en el espíritu también oramos. El fariseo ayunaba 2 veces a la semana. En el espíritu también tenemos que ayunar. Y el fariseo daba diezmo de todo lo que ganaba. Y en el espíritu también damos diezmo. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo discernir si las buenas obras, ir al templo, congregarme, orar, diezmar y ayunar, lo estoy haciendo en la carne o lo estoy haciendo en el espíritu? ¿Cómo puedo discernir eso? Sobre todo por lo que dice el salmista en el capítulo 19, el versículo 12. Salmo 19, 12. Dice Salmos 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Líbrame de ese punto ciego, Señor. Hay un aspecto del pecado, de la carne, donde yo no tengo acceso. Y líbrame de los que me son ocultos, Señor. Líbrame de ese punto ciego al cual yo no puedo tener acceso. Así que, ¿cómo puedo discernir si la obra es de la carne o es del espíritu? Vamos a dar algunos tips que son importantísimos para discernir este asunto. Número uno, la carne opera a la entrada u opera a la salida. ¿Cómo así que la carne opera a la entrada o opera a la salida? La carne opera a la entrada iniciando la obra, iniciando la obra. Y esa obra que inicia la carne es una obra muerta, muerta. 0914, hermano Henry, Hebreos 9:14.
Sí, mi pastor, Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Gracias, hermano Henry. A la entrada es que la carne inicia la obra, es decir, se va al templo, pero en la carne. Se ora, pero en la carne. Se ayuna, pero en la carne. Y se dema, pero en la carne. Hay una cita que les compartía precisamente ayer, y ahí está el mensaje grabado que se lo compartí a la hermana Magdalena. Escuches ese mensaje de ayer que predicamos a las 5 de la mañana también, donde para discernir el tema de las obras, del inicio de las obras, nosotros necesitamos permitir que el Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento, porque la carne va a querer, como ya lo dije, agradar a Dios, pero no podrá. Ayer leíamos una cita que usted la puede buscar también ahí en internet. Está en Consejos sobre Salud, la página 377, donde la señora White dice, abro comillas, si nuestras oraciones son dictadas por el Espíritu Santo, serán contestadas. Repito, si nuestras oraciones son dictadas por el Espíritu Santo, serán contestadas. Eso es orar en el Espíritu. Y eso va mucho más allá de lo que puede hacer la carne. La carne no puede escuchar la voz del Espíritu. Pero la señora White dice que si el Espíritu Santo dicta nuestras oraciones, serán contestadas. Eso es orar en el Espíritu. La oración que no es iniciada ni guiada por el Espíritu es una oración en la carne, en la carne. Así estemos pidiendo cosas buenas. El asunto es que nosotros debemos entender la obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es convencernos de pecado. Y es fácil ser convencidos de pecado en obras malas, haciendo obras malas. Es decir, para nadie es un problema o una dificultad que lo convenzan que adulterar es pecado. Pues generalmente, con una conciencia mínima, sabemos que el adulterio es pecado, que robar es pecado. Lo sabemos, que matar es pecado. Pues sí, pero que nos convenzan de que ir al templo, de que ayunar, de que diezmar y todas estas buenas obras son pecados, es decir, que Dios no las acepta, eso sí es duro. Y es la obra que hace el Espíritu Santo, convencernos que esas obras son obras muertas y que lo estamos haciendo en la carne. Solo el Espíritu Santo nos puede dar esa claridad, esa iluminación. Entonces, a la entrada es que la carne inicia la obra y no el Espíritu. Y a la salida es que la obra la hizo Dios. Escuche bien esto. La obra la hizo Dios, porque es que las obras ya están hechas. Escuche bien, las obras, buenas obras ya están hechas. Solamente tenemos que andar en el Espíritu en esas buenas obras. Efesios 2:10. Efesios 2:10, hermano Henry, por favor. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Note eso. Las buenas obras Dios ya las preparó de antemano. O sea que no tenemos que fabricarlas. La carne la fabrica, pero las buenas obras ya están hechas por Dios. Solo tenemos que andar en ellas. Solo tenemos que andar en ellas. Pero la carne quiere fabricarlas. Entonces, a la salida es que Dios hace la obra, pero el hombre se lleva la gloria. El hombre se lleva la gloria. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar vigilantes para que la carne no se nos intrometa ni a la entrada ni a la salida. ¿Por qué? Porque la obra la puede hacer Dios, pero la carne va a querer robarse la gloria que le corresponde a Dios.
Primer libro de Samuel, capítulo 15, el versículo 12. Primero de Samuel 15, 12. Primero de Samuel 15:12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta, y pasó adelante, y descendió a Gilgal. ¿Qué hizo Saúl? Él levantó un monumento. Si usted lee a la señora White, hablando de este incidente, dice que él colocó una imagen de él mismo. Claro, habían destruido parcialmente a los amalecitas, porque Dios le dio la orden, vaya y destruya a Amalek, no perdone vacas, ovejas, niños, mujeres, acabe con todo. Y ellos tuvieron una victoria, pero no fue una victoria total porque Saúl no obedeció completamente la palabra de Dios. En cambio, lo que hizo fue un monumento de su propia imagen, para que todos cuando pasaran por allí, por ese lugar de Amalek, dijeran, aquí estuvo Saúl, la victoria fue de Saúl. Entonces, la victoria había sido de Jehová, quien había dado la victoria era Jehová, porque si ustedes recuerdan lo que pasó allá en el capítulo 7 de Josué, cuando fueron a tomar a Ai, una ciudad pequeña después de haber conquistado a Jericó, ellos no pudieron contra los de Ai, una ciudad pequeña. ¿Y por qué no pudieron derrotar a los de Ai? Porque Jehová no iba con ellos. Así que la victoria que tuvo Saúl no fue por el ejército que tenía Saúl, ni por la experticia, ni por la valentía de Saúl. La victoria que tuvieron fue por Jehová, pero Saúl se llevó la gloria. Eso es la carne. Dios hace la obra y el hombre se lleva la gloria. Dios es el que toca los corazones a través de la oración y el hombre se lleva la gloria. Dios toca los corazones a través de la predicación y el hombre se lleva la gloria. Dios toca los corazones a través del canto y el hombre se lleva la gloria. Dios, eso es muy típico de la carne, querer llevarse la gloria y empezar a hablar, y es que los demás están mal y yo estoy bien y los demás están mal y yo estoy bien. Es decir, y tenemos que tener los ojos abiertos, porque la carne va a querer intrometer a la entrada o a la salida. A la entrada iniciando la obra y a la salida llevándose la gloria. En el capítulo 7 de Mateo, que erróneamente nosotros lo aplicamos solo a los evangélicos, donde la palabra fue escrita para todos nosotros, creemos que está aplicado a los evangélicos. No, es que Mateo 7:21 está hablando de todos los cristianos que se llevaron la gloria, que se robaron la gloria de Dios. Es decir, que la obra la hizo Dios, pero la gloria se la llevó el hombre. Mateo 7:21 al 23. 7:21 al 23. Mateo 7:21 dice: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ok, y ahí viene la parábola. ¿Cómo se llama la parábola que sigue a continuación, hermano? Ahí en el versículo 24. ¿Cómo se llama la parábola? Dos cimientos. ¿Sí? Quien edificó sobre la roca y quien edificó sobre la arena. Quien edificó sobre la arena, edificar sobre la arena es la carne, edificar sobre la roca es el espíritu. Amén. Jesús va a explicar qué es lo que está pasando allí en el versículo 21 al 23. La obra la hizo Dios. Porque yo le pregunto, ¿quién puede expulsar un demonio si no por el espíritu? ¿Usted cree que un demonio se va a ir por la carne? El demonio sale por el espíritu, pero la gloria la llevó el hombre. Ahí hay tres cosas que hizo Dios. Dice, en tu nombre profetizamos. La palabra profetizar, la palabra profetes en griego que significa predicar el evangelio, predicar la palabra. Predicamos la palabra, sí, pero en la carne, porque se llama la gloria. Noten el fuerte énfasis, en tu nombre hicimos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos, en tu nombre hicimos. Es decir, el énfasis en el ego humano.
No fue, Señor, tú hiciste los milagros. Señor, tú expulsaste los demonios. Tú fuiste el que lo hiciste. No, lo hicimos nosotros. O sea, Dios lo hizo, pero yo me llevo la gloria. Eso es lo que está pasando en Mateo 7, 21 al 27. Gente que Dios ha utilizado para obrar, pero terminan llevándose la gloria que le corresponde a Dios como Saúl. Porque ¿quién puede hacer milagros si no por el Espíritu? Claro, Dios hizo el milagro, Dios expulsó los demonios, la palabra se predicó que era la palabra de Dios, pero el hombre se llevó la gloria, el orgullo de la carne. Yo sí hago, yo esto, lo otro, la gente está mal, yo estoy bien, y el orgullo de la carne. Entonces, hay que velar que la carne no entre ni a la entrada, ni no se manifieste a la entrada ni a la salida. Estamos llegando al final del mensaje por hoy, pero entonces quiero abordar esta pregunta para el próximo jueves. Vamos a tocar ahí 2 minuticos más. ¿Cómo sé si la buena obra la produce mi carne o la produce el Espíritu? Qué tremenda pregunta, ¿cómo saberlo? Bendito sea el Señor que nos ha dado luz y nos ha dado revelación para que nadie sea engañado, para que nadie sea engañado. Ustedes van a encontrar en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, versículos 25 al 30, que hay dos hijos, el hijo pródigo y el hijo mayor, el hijo pródigo y el hijo mayor. Y yo quiero que nos centremos ya en estos últimos 2 minutos en las buenas obras del hijo mayor. Las buenas obras del hijo mayor eran obras de la carne, pero no las discernía. Eran buenas obras, claro que eran buenas obras, pero de la carne. Versículo 25 al 30. Lucas 15, 25 al 30. Con eso terminamos y continuamos dentro de 8 días, Dios mediante, porque vamos a entrar en detalle a examinar cómo sé si la buena obra la produce mi carne, el Espíritu. Bendito sea el Señor, que repito, hay revelación suficiente para no ser engañados por la carne. Lucas Amén. 15, 25 al 30, hermano Henry. Amén, mi pastor. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha Se quedó mudo. consumido, ¿ahí nos escucha? Ay, Sí, sí, Henry, estamos escuchando. Sí, se escucha. mi pastor tiene un problema allá. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos, pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Espérate, esto se quedó sin conexión. Gracias, hermano Henry. Noten la actitud del hijo mayor. No, ni siquiera llama hermano a su hermano, y no, este tu hijo. Dos, se enojó. Entonces se enojó. Dice la escritura en Mateo 5 que el que se enoje contra su hermano será culpado de juicio. Culpado de juicio. Porque está quebrantando el mandamiento que dice no matarás. Sexto mandamiento, no matarás. Y él se enojó. Y dice aquí que en el versículo 29, mas él respondiendo dijo a su padre, he aquí tantos años te sirvo, es decir, llevo 20 años en la iglesia sirviéndote, 30 años como apentista, 40 años como apentista, tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás. Obediencia, todos los años de obediencia, o sea, buenas obras. Y sí, lo que está diciendo el hijo mayor es la verdad. Lo había obedecido toda la vida.
y no había ido a gastarse la plata con rameras, pero no entendía que todo lo que estaba haciendo lo hacía en la carne, porque tenía mente de esclavo. El padre le dice, mira, tú no has entendido lo que entendió tu hermano. Escuche bien esto porque con esto vamos a terminar. Con esto vamos a terminar. Grábese esto y meditemos en esto durante todo el día. ¿Cuál fue la gran diferencia entre el hijo pródigo y el hijo mayor? El hijo pródigo, a pesar de que estaba en el pecado, hundido en la miseria, nunca olvidó que era hijo de su padre. Nunca olvidó eso. Y cuando volvió, él pensó, dijo, volveré a casa de mi padre, de mi padre. Mientras que el hijo mayor pensaba que era un esclavo. Por lo tanto, con mente de esclavo esperaba un pago. El esclavo espera un pago, una remuneración a su trabajo. Porque él dice, tú nunca me has dado ni un cabrito, nunca me has dado un cabrito. ¿Y sabe qué le dice el padre? Le dice, es que tú no has entendido que tú no eres un esclavo, que tú no eres un siervo. Tú no has entendido que tú eres mi hijo. Y como eres mi hijo, todo lo mío es tuyo. Todo lo mío es tuyo. Y no lo has entendido. Porque eres libre con mente de esclavo. Se llama el síndrome de Israel. Israel fue liberado de Egipto. Salieron geográficamente, físicamente de Egipto, pero Egipto nunca salió de sus mentes. Siempre pensaban como esclavos. Y eso es la carne. La carne nos hace creer que somos merecedores o que somos mejor que los demás. Por eso el espíritu de crítica. Cuando usted está criticando a alguien es porque usted se cree mejor que esa persona. Por eso el espíritu de enojo contra el hermano. Vamos al templo, oramos, ayunamos y demás y estamos enojados contra nuestro hermano. ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos enojados? Mire, ¿cómo usted se da cuenta que usted tiene enojo contra su hermano? Cuando usted habla mal de él, usted habla mal de él. Sí, con razón, escúcheme bien, con razón. O sea, no le voy a decir que sea un invento, no. Que usted está hablando mal porque su hermano se portó mal contra usted, le hizo algo. Pero resulta que la Biblia dice que si su hermano hizo algo contra usted, deje su ofrenda y vaya y reconcíliese. Pero no hemos hecho eso y seguimos hablando mal del hermano. Sí, es que hermano, mire, hermano, yo le pesé una plata y nunca me pagó y seguimos hablando mal de él. El hermano la embarró, sí, hizo mal, tiene que pagar, tiene que pagar. Pero ¿hasta cuándo tendrá usted el enojo en el corazón? ¿Hasta cuándo? Bueno, nosotros necesitamos colirio del Espíritu para poder discernir nuestros propios errores. Señor bendiga familia, Señor nos ayude. La próxima vez continuamos andando un poco más profundo en este asunto. Bendiciones para todos. Gracias, mi pastor. Qué lindo tema, qué linda reflexión. Gloria a Dios. Pastor, nos puede por favor dirigir en oración para terminar y recordarles a todos los hermanos que hoy estamos en oración por la campaña. Dios le bendiga, mi pastor. Y que este jueves a las 7, mi abuelita, tenemos el grupo por Zoom Ah, de pequeño de ministerio personal también. Gracias. ok. Gracias, Janecita. Gracias, hermana Magdalena. Vamos a orar. Padre, el apóstol Pablo dijo que Cristo vino a salvar